el empleo público en las provincias, en muchas se duplicó. En promedio aumentaron 70% en las últimas 2 décadas. Es decir, que la reducción que tienen que hacer es por lo menos de 1/3. ¿Qué provincia está haciendo algo semejante a eso? Están haciendo algunas cosas, pero no lo suficiente. Más bien están reclamando que no se haga el ajuste. Exactamente, ahora, están reclamando siempre mayores ingresos. Etxebarne destruye a gobernadores que no ajustan y a los de las cooperativas. Agustín Etxebarne está con nosotros, les decía, vamos a hablar de economía. Federico González también, pero en este caso es politólogo, porque vamos a comenzar contándote un capítulo más del escándalo de las cooperativas. 5.000 ya están en el marco de la investigación que propone el gobierno y unas 15.000 pueden ser dadas de baja. ¿A cuáles cooperativas nos referimos? A las que se armaron alrededor de intendentes, de funcionarios, de líderes de agrupaciones sociales, incluso había usinas de facturas truchas. Yo te voy a mostrar 2 o 3 documentos que vas a ver ahora mismo, que revelan este tipo de factura. Acá tenés una, mirá, por la razón lógica, esta forma parte de una causa judicial, es una cooperativa de trabajo, es un documento que aportamos de manera exclusiva, en este caso de Más Noticias Sábado. Esta facturación, vas a ver el total, porque hay 2 que vamos a poner. Yo no sé si es la de casi 500 millones, la de 499 millones, casi todo dedicado a la industria textil. Bueno, ya sabes que en la semana Luis Gasulla, Luis Majul contaron incluso la de los guardapolos. Bueno, esta está vinculada con la industria textil. Fíjate la facturación, 499 millones 127 mil pesos. Y vos decís, ¿se hizo el trabajo? Bueno, esto es lo que la justicia intenta averiguar, porque en muchos casos había como una cadena de cooperativas. Se armaban distintas cooperativas para facturarse entre sí. ¿Y quién pagaba finalmente? Nosotros, a través del Ministerio de Desarrollo Social. Fíjate otra factura, en este caso de otra cooperativa, también en la mira de la justicia, por 170 millones. Son facturas reales, por supuesto, ¿no? Sí, claro. 170 y pico de millones de pesos. Y después, como un tercer documento para completar la historia, es la que aparece en el pago del Ministerio de Desarrollo Social, que obviamente autoriza, ahí está, autoriza el pago a una de estas cooperativas. Acá hay 3. Con este escenario documental te mostramos 3 cooperativas. Pero es un escándalo de proporciones, porque es otro de los negocios llamados de la corrupción de los últimos años del gobierno. Agustín Etxebarne, buenas noches. Buenas noches. Una opinión sobre este escándalo de las cooperativas. Bueno, yo creo que en Argentina hay una matriz de corrupción fenomenal en el nivel nacional, provincial y municipal. Y eso también es el sobrecosto de la Argentina, porque para financiar todo eso es que tenemos el descalabro de impuestos, que son 160 impuestos, tasas en los municipios, más los impuestos provinciales que hay que ir corrigiéndolos, y los impuestos nacionales exorbitantes que también hay que ir corrigiéndolos. Entonces, Argentina requiere que esto que estamos viendo, realmente yo creo que hay 2 cosas que son necesarias. Uno, que el recorte sea generalizado, que participen las provincias y los municipios. O sea, que este plan de ajuste que se está haciendo no alcanza. Hay que bajar mucho más el gasto público porque tenemos que bajar los impuestos. Porque nosotros necesitamos que la Argentina se reactive lo más rápido posible. Y para reactivarse requerís tener desregulación, pero necesitas una reforma impositiva muy grande de la nación y de las provincias. O sea, por ejemplo, ingresos brutos es un impuesto que se va poniendo en cascada y te encarece todos los productos. Entonces, cuando empecemos a terminar la inflación, la Argentina va a quedar cara en dólares. Pero va a quedar cara en dólares por todo esto, por toda la matriz de corrupción, por la matriz fenomenal de impuestos que necesitas para pagar toda esta corrupción y demás. Es decir, que tenemos que hacer una reestructuración global. Y ese es el programa de fondo al que tiene que llegar Javier Milei, que él lo tiene en la cabeza y lo tiene muy claro. Por eso habla de bajar el gasto público al 25%, que eso te permitiría reducir 150 impuestos, por ejemplo, y quedarte con 4, 5, 7 impuestos que sea el total de impuestos de la Argentina. Y ahí empezás un proceso de crecimiento a largo plazo que puede ser como el de Irlanda. Claro. Pero va a llevar mucho tiempo. Vemos todo esto que estamos viendo ahora, que todos los días sale algo nuevo, las auditorías que se están haciendo en los distintos ministerios y demás, pero por supuesto falta muchísimo. Y yo lo que no veo y que falta
es que las provincias y los municipios acompañen. Bueno, ellos sostienen que lo hacen, ¿no, Hugo? Ahora hay que ver, hablábamos hoy del tema de los gobernadores también. Insisten en que lo están haciendo, pero usted dice que es más necesario, más ajuste, digamos. Pero sin duda, cuando uno mira los números de las provincias, por ejemplo, cuando vos mirás los números de empleo público, el empleo público en las provincias, en muchas se duplicó. En promedio aumentaron 70% en las últimas 2 décadas. Es decir, que la reducción que tienen que hacer es por lo menos de 1/3. ¿Qué provincia está haciendo algo semejante a eso? Están haciendo algunas cosas, pero no lo suficiente. Más bien están reclamando que no se haga el ajuste. Exactamente, ahora, están reclamando siempre mayores ingresos. Me sumo a Federico González desde la política, porque la política es capaz de cambiar la ecuación cuando vemos corrupción por todos lados y mucho dinero público puesto al servicio de organizaciones realmente que se armaron a favor de esto. Federico, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que la política debe ser capaz de desmantelar toda esta sistematización de regulaciones inútiles y corrupciones que están anidadas en todos lados. Es decir, cualquier lugar que se toca surge un hecho delictivo de corrupción y organizado, sistematizado. A mí me parece que, una sugerencia, no soy economista, pero me parece que sería útil, así como existe el presupuesto que está desagregado en partidas, que exista algo así como cuál es el número que se perdió durante estos últimos años en la Argentina por corrupción, ineficiencias y regulaciones. Bueno, el nunca más de la corrupción. En el gobierno de Macri se intentó hacer algo similar, incluso para que las causas judiciales se agrupen y que exista de algún modo ese nunca más, porque la corrupción evidentemente mata, ¿no? Y no digo nada nuevo. Digo algo que fue también un cliché, ¿no? Sí, y es difícil de calcular, pero hay alguna estimación. Por ejemplo, el Fondo Monetario tiene una cosa que se llama filtraciones, que habla entre 5 y 6 puntos del PBI. En algunas épocas llegó hasta 7 puntos del PBI. Es inmenso, porque cuando es sistemático, como bien decías, es una organización, es una matriz de corrupción organizada a nivel de los 3 niveles, es muy grande. Si vas acumulando año por año, estás hablando de una cifra inmensa. Claro. Pero por supuesto es muy difícil de calcular. A nosotros nos han pedido en la Fundación alguna vez que lo calculamos, y realmente es muy difícil, porque cuando hablas de corrupción no estás hablando de algo que es visible, estás hablando de algo que todo el mundo trata de tapar. O sea, probablemente sea mucho mayor a lo que estima el Fondo Monetario. Esa fue una estimación que se hace por las filtraciones, son difíciles de calcular, pero sí, es una cosa enorme y que para mí la forma de atacarlo es integral, es decir, hay que reducir el gasto público fuertemente en cantidad de gente que trabaja en el Estado. Entonces es más fácil empezar a ver. Pero, por ejemplo, hoy estamos mirando las cifras de las pensiones por invalidez. Recordemos que invalidez es cuando tenés más de 70% de invalidez, es decir, que no podés trabajar. Si no podés trabajar, ¿cuántos había hace 20 años atrás? 76.000 personas. ¿Cuántos hay hoy? 1.200.000. Claro. ¿Qué pasó? ¿Tuvimos una guerra, terremotos seriales? No, es corrupción serial. Entonces, en cada punto hay. Ahora, si vos empezás a recortar las pensiones de invalidez, cuando empezó Macri, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron? Y le hicieron una cama y le empezaron a recortar a la gente que realmente necesitaba. Y entonces mostraron los casos, miren lo que está haciendo. Porque lo que lo tenían que hacer era la gente que estaba ahí adentro. Y los que están ahí adentro están involucrados. Claro, algo entonces parecido. Hay que hacer auditorías con las grandes auditoras internacionales. Y la justicia, ¿no? El rol de la justicia. Claro. Y la justicia, porque después hay un rol de la justicia también, que es el dar el ejemplo, mostrar que si el que las hace las paga. Cuando hablamos de un motochorro, bueno, acá hay una corrupción sistemática que consiste metodológica. En metodología, y son asociaciones ilícitas, si son figuras graves de corrupción. Y entonces queremos ver gente que realmente termine procesada y condenada, ¿no? Bueno, decir que algo parecido les van a hacer seguramente de cara a los despidos que hay en el Estado, ¿no? Que la próxima semana tenemos que estar muy atentos a eso, porque muchos decían que muchos de los funcionarios que llegaron tenían una lista informada, digamos, por los que ya venían, y hay mucha gente que en realidad, digamos, está siendo despedida y quizá no sean los señalados o los indicados, ¿no? ¿Vos decís que se está seleccionando equivocadamente? O sea, no digo en gran cantidad, pero algunos dicen que sí, ¿no? Bueno, pero nosotros teníamos... Tomado por lo que decía Agustín recién. Pasa que nosotros tenemos una visión, por eso que es integral. Si uno hace un recorte por funciones,
porque es muy difícil determinar cuál es el buen empleado y cuál es el que no es el buen empleado. Algunas cosas se han hecho... Bueno, por asistencia es una manera, ¿no? Exactamente. Eso lo primero que hace es, como hicieron en el Ministerio de Justicia, pusieron las máquinas con huellas digitales, se las rompieron, pusieron las cámaras y tomaron lista, y de los 6.000 resulta que 1.000 no se presentaron. Entonces eso es lo más fácil. Claro. Pero después aparte eso permea la cultura, eso deteriora la cultura. Por supuesto. Porque finalmente el que no va a laburar y que recibe ciertos beneficios de asistencia para quedarse en su casa o en su cama, digamos, es muy injusto respecto al que va a laburar y pone mucho de sí, pone el cuerpo, Pero etcétera. es corrupción, eso es robar, nos están robando. O sea, la persona que hace eso, que recibe un pago por algo que no hace, está robando. Que eso lo hay que entender. Por eso ese es el cambio cultural. Comprender que si vos le robás al Estado, nos estás robando a los argentinos, a los que pagamos impuestos. Entonces, eso es robar. Cuando es un robo de millones de personas, es dramático, porque significa una corrupción que está bastante generalizada. Ahora, eso se puede cambiar. Yo soy optimista en ese tema. Por ejemplo, una vez el fiscal Moreno Campo hizo un diagrama, que a mí me gustó mucho, donde él mostraba con un sistema de semáforo, ¿no? Cualquier organización ponía un gran triángulo, tenés una persona arriba y el resto le ponía colores. Entonces tenés un color verde si sos un ángel honesto, impecable, ¿no? Rojo si sos un corrupto total. Y decía, pero en realidad en casi todas las organizaciones la mayor de la parte es amarilla. Algún grado de amarillo. Pero ¿qué pasa? Si tenés una organización que funciona bien y el que está arriba es verde y pones cámaras y todo está todo tranquilo, o sea, todo funciona bien y funciona la justicia de manera transparente, los amarillos se comportan como verdes. Entonces vos mirás el triángulo y parece todo verde, parece Suecia, ¿no? Somos Suecia, hay unos pocos corruptos y la justicia actúa con eso y los mete presos. Baja la vara. Claro. Cuando en cambio el que está arriba durante 20 años fue rojo, ¿no? Entonces, y la justicia la destruyeron, entonces los amarillos parecen rojos. Vos mirás la Argentina y vienen de afuera un expresidente uruguayo y dice, en Argentina son corruptos del primero al último. Pero ¿cuál es la conclusión? Que si vos cambiás la matriz, ponés un verde arriba, una persona que empiece a luchar contra la corrupción y sea honesta e íntegra, y tiene que ser totalmente íntegra, y empieza a funcionar la justicia, los amarillos se empiezan a comportar como verdes. Y entonces ahí se va a hablar del milagro argentino.